Hola, buenos días. El día de hoy mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre el framework de SolidJS. Análisis general del framework. SolidJS fue creado por Ryan Carnieto, un ingeniero de software con amplia experiencia en frameworks JavaScript, tales como Angular y Vue, lo cual lo inspiró a crear su propia solución enfocada más que todo en el rendimiento y la simplicidad. El primer commit en el repositorio privado fue en 2016. Su lanzamiento público ya fue 2 años después, pero apenas se comenzó a notar masivamente hace aproximadamente unos 5 años. SolidJS tiene soporte nativo para JavaScript y TypeScript, y Solid propone su versión 1.9.11 como su release estable más reciente, aunque se continúa trabajando mucho sobre la versión 1.8.15. Y desde inicios del año pasado, la rama experimental 2.0 ha estado en desarrollo activo con paquetes de señales y tratan de convertirlo en la nueva base reactiva. Y también trabajan en un meta framework SolidStar y ya alcanzó su versión 2 Alpha 2. También trabaja con la licencia de MIT, lo cual indica que es open source y de uso libre. La característica más importante del framework es su inclinación hacia la construcción de interfaces de usuario altamente reactivas, lo cual lo hace muy similar a React, pero tiene cosas bastante diferentes. Primero, el modelo de SolidJS trabaja con reactividad fina. Esto significa que mantiene el árbol de componentes estático y actualiza únicamente lo que es necesario, justo donde tiene que actualizarlo. También implica que los componentes se ejecutan una única vez y las actualizaciones viajan directamente hacia el DOM. Otra característica es que Solid no trabaja con el DOM virtual, sino directamente con el DOM real, lo cual hace que tenga un mejor rendimiento. También el corazón de Solid es que se basa en las señales, un sistema de estados basados en funciones reactivas que garantizan el seguimiento automático de las dependencias. También Solid compila sus templates a nodos reales del DOM y los actualiza con reacciones de grado fino, en lugar de interpretar un virtual DOM en tiempo de ejecución. También se caracteriza por sus manejos de estado integrado con context y stores, que se comportan muy similar a la arquitectura de Flux, solo que este framework ya lo tiene incluido y es mucho más sencillo aplicarlo directamente. También Solid tiene soporte completo para trabajar con renderizados del servidor y también, y muy importante, para trabajar orientado a serverless. Respecto a las aplicaciones y los casos de uso, SolidJS está principalmente enfocado a cualquier tipo de aplicación web que tenga como principal prioridad la reactividad y la interacción con los usuarios. También con ayuda de SolidStar, que es el Meta Framework, ya se pueden hacer aplicaciones con renderizados muy reactivos desde el servidor y se trabajan similares a Nest.js, pero para Solid. También está muy enfocado a aplicaciones en tiempo real, como aplicaciones de seguimiento, de transporte o de ubicación. También tiene soporte para trabajar con Web Components, lo cual lo ayuda también a ser muy útil respecto a todo lo que tiene que ver con microfrontends. Y ya una aplicación real es que, por ejemplo, Netlify, que es una plataforma de hosting y despliegue, está gran parte desarrollada basada en Solid. Ahora bien, vamos a describir y especificar el modelo arquitectónico que utiliza nuestro framework SolidJS. Primero, ¿qué modelo usa SolidJS? Solid no sigue el patrón MS tradicional que conocemos, donde vemos el modelo, la vista y el controlador como capas separadas, sino que en cambio adopta una arquitectura propia, más particular, que se basa en componentes reactivos. Digamos que esta se acerca mucho más al patrón Model View View Model, es decir, modelo vista, vista modelo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que los datos y la vista están conectados de forma automática. Cuando un dato cambia, la parte de la pantalla que lo está utilizando se actualiza sola, sin que el desarrollador tenga que decirle cómo hacerlo. Y esto ocurre dentro del componente que es la unidad fundamental de este framework. Ahora pasamos al núcleo reactivo de nuestra arquitectura, lo que vendría siendo el view model, pero de SolidJS. El núcleo son básicamente tres primitivas. La primera, el create signal. Esta nos permite crear una variable reactiva que se define como un par con un getter y un setter. En nuestro ejemplo vemos const cuenta y set cuenta, que serían respectivamente el getter y el setter. Y lo importante de esto es que cuando llamamos al setter para cambiar el valor, Solid nos permite actualizar únicamente el nodo del DOM que se encuentra vinculado o dependiente a ese signal. No se actualiza ninguna otra cosa. La segunda es el create effect. Esta es una función que se ejecuta automáticamente cuando alguno de los signals dependientes cambian.
nos permite que no debamos declarar dependencias manualmente y en el ejemplo vemos un create effect que lo que hace es mostrar por consola el valor de double porque se vincula directamente cuando double cambia el valor se imprime en la consola. Y el último es el create memo. Nos permite tener valores derivados que solo se van a recalcular cuando sea necesario. Y esto es muy importante porque, digamos, supone una diferencia radical frente a otros frameworks como lo es React, en donde cada cambio del estado provoca que todo el componente se vuelva a renderizar. Pero en Solid el componente se ejecuta una sola vez. Ahora bien, ¿cómo se organizan entonces las responsabilidades? Aquí todo gira alrededor del componente funcional. Cada componente gestiona su propio estado con signals y define su propia vista con JavaScript XML. Esto vendría siendo a la vez como el viewModel y la vista de un patrón MVVM. Cuando el estado ya tiene que compartirse entre varios componentes, Solid nos ofrece los stores, que son los objetos reactivos que vendrían aquí funcionando como el modelo de datos de la aplicación. Y gracias a esta separación, cada pieza del código tiene una responsabilidad más clara. Por su parte, los signals y los stores manejan los datos, el JavaScript XML describe cómo se ven esos datos y los efectos reaccionan cuando algo cambia. En la parte de la izquierda tenemos un componente con un estado local que se maneja mediante un signal. Y en la parte de la derecha tenemos un perfil que ya lee de un estado global, de un store global. Los dos modelos conviven en la misma aplicación, pero tienen responsabilidades distintas. ¿Cómo es el flujo de datos en Solid.js? Aquí es estrictamente unidireccional. Por un lado, los signals y los stores contienen los datos. El JSX los consume y permite que la vista se actualice automáticamente cuando cambian. Si un usuario genera una interacción, por ejemplo un clic, se crea un evento que llama al setter correspondiente y modifica el signal, haciendo que el ciclo se repita. ¿Por qué es unidireccional? Porque siempre sabemos de dónde viene cada dato y quién lo está modificando. Esto permite que el flujo sea más predecible y que evitemos errores inesperados. Además de que hace el código más fácil de depurar. Aquí hay algo importante que ya mencionamos y es que todo esto ocurre sin Virtual DOM. Mientras que otros frameworks crean una copia virtual del árbol para que se pueda comparar y decir que actualizar, Solid no. Solid simplemente compila el código directamente en algunas instrucciones que van a decidir qué nodo exacto del DOM real vamos a actualizar porque fue el que cambió. Finalmente, para cerrar esta sección, vamos a hablar de las buenas prácticas que nos permite esta arquitectura de Solid.js. La primera es la separación de responsabilidades. En esta arquitectura se da de manera muy natural porque, como lo vimos, cada componente tiene un rol claro. Ellos gestionan su propio estado de vista y ninguno hace demasiadas cosas a la vez o cosas que no les corresponden. El segundo es la programación declarativa. Aquí reducimos los errores porque nos centramos en describir el qué es lo que debe verse y no en el cómo debemos actualizar el DOM paso a paso para que se produzca esa vista o esa actualización. Los componentes también encapsulan su lógica y su vista y permiten que sean reutilizables aplicando el principio de Don't Repeat Yourself, DRY, que evita precisamente la duplicación del código. Y el flujo, al ser unidireccional, hace que el estado sea siempre predecible y fácil de depurar porque nos permite rastrear de dónde viene cada dato y quién es el que está actualizándolo. La arquitectura de Solid.js entonces nos permite que estas buenas prácticas no sean como un esfuerzo extra para nosotros como desarrolladores, sino que vengan como consecuencia precisamente de la manera en la que está diseñada esta herramienta. Desarrollo práctico. Para explicar de una mejor manera cómo se usa Solid.js y qué es capaz de hacer, hemos desarrollado esta pequeña demo, el cual tiene cuatro diferentes apartados. Tiene un dashboard principal, tiene un apartado para la gestión de los pacientes, es decir, un CRUD básico, lo mismo para médicos y lo mismo para citas. Aunque en citas también tenemos la posibilidad de realizar diferentes filtrados, ya sea por el estado de la cita o por los diferentes médicos que existen. Vamos a empezar con el dashboard. En este caso el dashboard nos muestra cierta información, como por ejemplo el total de pacientes que hay, el total de médicos, las citas para el día de hoy, las citas pendientes. Nos da una breve información de las últimas citas que se crearon y de los diferentes médicos que existen actualmente.
En el apartado de pacientes, esto es un CRUD sencillo en donde nos permite editar, eliminar y crear nuevos pacientes. En este caso, si intentamos eliminar, por ejemplo, nos va a decir que no se puede eliminar porque ya tiene una cita asociada a ese paciente. Con médicos es algo similar, podemos crear un nuevo médico, eh, también editarlo y eliminarlo. Este también nos va a decir que no se puede eliminar un médico con las citas asociadas. Y en el apartado de citas, también podemos realizar lo mismo, crear nuevas citas. Seleccionamos aquí un paciente, un médico, la fecha, la hora, un motivo. Seleccionamos el estado de la cita, dejamos una nota extra. También podemos editar la información de las citas que ya existen o eliminar alguna cita. Por ejemplo, en este caso en el dashboard nos indica que las citas pendientes son 3. Si eliminamos una de estas que tiene el estado de pendiente, se elimina correctamente y en el dashboard ya se nos indica que solo hay 2 pendientes. Bueno, esto en código, ¿cómo se logra? Bueno, al irnos al código podemos ver que está estructurado de la siguiente forma. Tenemos un componente toast que sirve para las diferentes mensajes, como por ejemplo el de la creación de la cita. Tenemos un componente layout en donde este se encarga de cargarle a los diferentes componentes. Tenemos un componente, bueno, una carpeta de pages, el cual guarda diferentes páginas, como por ejemplo el dashboard, el apartado para hacer el CRUD de las citas, el CRUD de los doctores y el CRUD de los pacientes. Tenemos también una store que esta se encarga de guardar el estado global de las cosas, como los pacientes, los doctores y las citas, y tiene métodos para actualizarlos, añadirlos, borrarlos o obtener información, como por ejemplo obtener las citas pendientes, etcétera. Este sirve para que todo sea mucho más reactivo y para que este solo se encargue de administrar el estado del sistema, el estado de nuestros diferentes actores, como los doctores, pacientes y las citas. Todo empieza pues en el index HTML. Este define un HTML sencillo, el cual luego en nuestro index.tsx se va a encargar de cargar el componente raíz. Luego en nuestro app.tsx este se encarga de enrutar las diferentes cosas y de cargar los diferentes componentes dependiendo de pues en dónde estemos. En este caso pues todo se carga encima del layout y si nos vamos a los diferentes componentes como el dashboard o los pacientes pues se cargan las respectivas páginas. Los archivos son .tsx ya que Solid permite trabajar tanto con archivos .jsx que usa JavaScript como con archivos .tsx que usan TypeScript. Esto pues simplemente es un cambio de lenguaje, pero pues funciona de manera pues muy similar. En este caso, si nos vamos al componente de las citas, podemos ver que pues se define como un componente, tiene su apartado de código y al final esto devuelve pues digamos su HTML correspondiente. El cómo funciona esto, básicamente, y el corazón de Solid son las señales. Siempre hay dos señales, una que permite leer el valor. En este caso, por ejemplo, para los formularios sería el show form y para cambiarlo sería el set show form. Entonces siempre hay una para cambiar el valor, ya sea true o false, como por ejemplo los sets, y el otro para leer el valor para realizar diferentes comparaciones o para usarlo en el código. Por ejemplo, si queremos mostrar algún apartado en el código, como por ejemplo aquí, esta etiqueta show se usa para mostrar algo dependiendo de alguna condición booleana. En este caso nos dice que esto se muestre cuando el formulario pues sea un valor verdadero y cuando exista pacientes y exista doctores. Entonces esto se hace porque Solid renderiza las partes necesarias y no vuelve a cargar todos los componentes. Por ejemplo, si se elimina una cita, se vuelven a cargar las filas de la tabla de las citas, más no toda la tabla. O si se elimina algún paciente o algún doctor de la lista acá, pues se actualizan esas filas y no se vuelve a recargar todo. O sea, ese es el punto fuerte de Solid y es que tiene una reactividad granulada, el cual hace que se renderice las partes que necesitan y no carga demasiado todo lo demás del sistema. Aplicaciones positivas y negativas.
Ventajas, pues es uno de los frameworks más rápidos del mercado al no utilizar el DOM virtual, sino el DOM real, y esto supera en rendimiento a muchos de los frameworks como React, Vue y Angular. También hizo un gran aporte a la reactividad. El framework de Angular utilizó la filosofía y el API diseñada por Ryan para implementar lo que en las últimas versiones vendrían siendo las señales, que de hecho en código es muy similar. También tiene un estado global integrado. Para cumplir las funcionalidades de alta reactividad y manejo del estado integrado, no se necesita ninguna librería o biblioteca adicional. El framework ya viene predefinido con todas las herramientas. Y por último, el código compilado es muy liviano. Actualmente no pasa de los 9 kilobytes y es relativamente menor a los otros frameworks. Y las negativas se dan principalmente porque el framework es muy nuevo en comparación a su competencia de Angular, React y Vue, lo cual lleva a que el ecosistema sea muy pequeño, la comunidad sea muy reducida y la documentación sea menos madura. También no es la opción obvia para grandes empresas que ya tienen destinados equipos para Angular o React y también las versiones nuevas que salen son muy experimentales.